Darle un saludo muy cordial a todos nuestros colegas invitados del Departamento de Santander y de otras regiones que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a dar inicio al webinar sobre un tema muy interesante referente a los paraclínicos, a las consultas médicas especializadas en cuanto a la gestión del riesgo perioperatorio. ¿Qué tenemos de la evidencia a la práctica? Vamos a escuchar al doctor David Rincón Valenzuela, reconocido por la mayoría de todos ustedes, con gran prestigio académico en nuestra sociedad. Él es médico anestesiólogo y magíster en epidemiología clínica, profesor de anestesiología en la Universidad Nacional de Colombia y actualmente gerente de investigación y de desarrollo de la empresa Colsanitas. Darle los agradecimientos, doctor David, por aceptar esta invitación y por compartirnos su amplia experiencia y conocimiento. Sin más palabras, el auditorio es suyo, doctor Rincón. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos los colegas por su asistencia y aprovecho pues para darle también un agradecimiento muy especial a la doctora Estefanía Torres, con quien hicimos pues toda la planeación y el puente para esta actividad. Voy a iniciar a compartir la pantalla. Por favor, me confirman. Sí, señor, estamos bien. Estar bien. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Entonces, Rincón, para recordarles a los asistentes que pueden empezar en cualquier momento, a consignar sus preguntas o apreciaciones a través del chat. Muchas gracias. perfecto, muchas gracias. Entonces, realmente pues para la planeación de la charla, eh, estuve como en una encrucijada en algún momento. Y finalmente no quise que esto se volviera una repetición de temas de qué paraclínicos pedir, en qué condiciones, lo que pues realmente es lo que vemos en la mayoría de los casos. No quiere decir que no lo vayamos a tratar, pero quisiera de pronto hacerlo a un nivel con una proyección tanto diferente y verlo tanto en el contexto económico, social, si lo queremos decir de esa manera, que vivimos actualmente, y de pronto con estrategias de un llamado a la acción, y es qué podemos hacer para remediar la situación que creo que todos de una u otra manera conocemos alrededor de los temas de los paraclínicos y pues con la evidencia que hay recientemente respecto a las consultas médicas. Estas consultas hechas por colegas internistas en su mayoría o subespecialistas en esta área. Entonces, pues inicio con conflicto de intereses, los declaro mm, y tengo pues la firme convicción de que no afectan lo que voy a decir. Pues en estos momentos, como lo mencionaban en la introducción, hago parte del personal de Colsanitas, empresa de medicina prepagada, y soy también accionista de una empresa llamada Dormante, que es propietaria de un aplicativo dedicado a los temas de historia clínica en anestesia, básicamente valoración preanestésica, que se llama preanestesia. Esos son lo que posiblemente valga la pena que ustedes conozcan alrededor de los conflictos de intereses. Y pues valdría la pena iniciar pues con la consulta preanestésica y bueno, ¿y qué es? Y de pronto ubicarnos en qué modalidades existen y qué es lo que finalmente nosotros hacemos como anestesiólogos. Y llegar pues a una precisión inicial, y es que la mayoría de las cosas que vamos a hablar están relacionadas con la consulta ambulatoria.
aunque otras modalidades como la interconsulta hospitalaria, como los temas de teleexperticia o teleconsulta, no necesariamente están involucrados en la evidencia que vamos a revisar hoy o en las consideraciones. Entonces, puntualmente muchos de estos temas están relacionados con consulta ambulatoria. Pero antes de ingresar a ese tema de la consulta ambulatoria, esa consulta preanestésica que hacemos programada, sí quisiera mostrarles este trabajo publicado en anestesia y analgesia por un grupo colombiano. De hecho, el doctor Eric Rosero, colombiano, y trabajando y viviendo en Estados Unidos, y también el grupo del doctor Javier Eslava y otros autores también colombianos asociados a la Universidad Nacional, hicieron un estudio, pues justamente en temas de urgencias. No será el tema que profundizaremos, pero vale la pena sacar algunas reflexiones y realmente hacían una comparación de lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en Colombia en cirugías de apendicectomía. Y encontraban, pues por lo menos tres resultados bien llamativos. Primero, pues el volumen de casos estudiados es muy similar. Encontraron también que en Colombia la tasa de complicaciones era menor que en Estados Unidos. De hecho, en Colombia es alrededor del 2,8, mientras que en Estados Unidos es 6,6. Pero de una forma casi contraintuitiva, la mortalidad en Colombia es mayor, a pesar de que la tasa de complicaciones es menor. Y finalmente, pues esto se daba por el hecho de que los pacientes que tenían una complicación en Colombia, pues tienen un riesgo de muerte más alto. Lo que pareciera ser que el manejo de las complicaciones podría ser más rápido, más efectivo, más eficiente en Estados Unidos. O quizá uno de los temas que se ha planteado siempre alrededor de este fenómeno de falla para el rescate es que existen algunas estrategias más afinadas para detectar estos pacientes que van a tener alguna complicación, de tal manera pues que se actúa de una manera más pronta. Y esto, aunque es en un escenario de urgencias, posiblemente lo vamos a ver en el escenario que vamos a plantear acá con más frecuencia, y es el tema de la consulta ambulatoria. Para eso les propongo que veamos como 5 temas muy grandes. Primero, algo del contexto, contexto de nuestros pacientes, contexto económico, contexto social, que a mi juicio es importante para plantear por qué es tan importante este tema. Hablar algo de gestión de riesgo muy rápido. Hablaremos de las pruebas preoperatorias y las consultas médicas, finalmente para eso venimos. Y las posibles soluciones que están planteadas dentro de la literatura. Entonces, en el contexto, pues ya son varios los autores que vienen señalando el problema al que venimos avanzando como sistema de salud y nosotros como parte importante de la prestación de los servicios de salud, pues no somos ajenos a esto. Y es que hay un desbalance entre la oferta y la demanda de recursos. Y esto se da por múltiples razones, no se puede sobresimplificar el tema cayendo en una única causa, pero pues sí hay unas causas que vale la pena mencionar. Y una de esas es el cambio demográfico en el que estamos inmersos por el tema de la demanda y obviamente por el lado de la oferta o de la cantidad de recursos que pueden haber, es pues todos los problemas relacionados con incentivos, problemas de transparencia, de autorregulación y bueno, todos estos temas de los que pues, ninguno novedoso y venimos hablando ya desde hace algún tiempo. Respecto al cambio demográfico, de esto ya no cabe la menor duda. En Colombia venimos aumentando la expectativa de vida. Eh, Hombres, mujeres, obviamente con una proporcionalidad que siempre ha existido, esto no se ha modificado. Estos son datos históricos, pero en Lancet en el año 2020 se publica un estudio bastante interesante que nos muestra es esto que va a pasar a futuro. Y pues nos plantea el escenario actual y es que somos alrededor de 50 millones y vamos a ser en el 2100
en contra de todo lo que podríamos haber pensado antes de explorar toda esta literatura, y es que la población colombiana por encima del 2060, del año 2060, va a empezar es a disminuir. Vamos a tener un pico de población que va a ser cercano a los 62 millones de personas en el año 2060, 2062, con una tasa de fertilidad que pasó del año 2017 de 2,1, que era justo la tasa de recambio, a una tasa de fertilidad de 1,38 a 1,45. Es decir, vamos a tener un pico sobre la década de los 60 y posteriormente una reducción de la población. ¿Eso qué nos va a conllevar? Pues una distorsión absoluta de lo que antes llamábamos las pirámides poblacionales, con todas las implicaciones que esto tiene, especialmente en todo lo relacionado con sistemas de seguridad, pensión, salud, porque pues realmente todos estos sistemas se basan esencialmente en esa pirámide que ya no existe, en una base que aporta muchos recursos y una punta que pues era pequeña en cantidad y pequeña en necesidades. Esto se va a distorsionar. Entonces, ¿en qué estamos hoy y a qué nos vamos a profundizar? Porque este tema no se va a resolver y cada vez va a ser más serio. Vamos a tener pacientes con más edad, más enfermos, con mayor complejidad quirúrgica, dado precisamente por los avances tecnológicos, con más costos, no solo por la tecnología, sino por el entrenamiento de las personas que saben y van a saber usar esa tecnología y además con unos pacientes cada vez más empoderados, cada vez más con unas expectativas más altas. Es decir, esto es realmente un caldo de cultivo bastante interesante eh, para empezar a discutir sobre el uso racional de los recursos en medicina y en medicina perioperatoria y en anestesiología y en valoración preanestésica. Ya si lo vemos desde la parte económica y no solo hablemos de dinero, que puede resultar odioso en algún escenario, sino hablemos de recursos, que no solo es dinero, digamos, también es recurso humano, es tiempo. El sistema de salud siempre se ha definido con como con dos aristas y dos cosas que son súper claras. Primero, las necesidades son infinitas. Nunca podremos saciar nuestras necesidades en sistemas de salud y si puntualmente nos vamos a medicina perioperatoria y anestesia y todo lo relacionado con la atención del paciente quirúrgico, más. Las necesidades son infinitas, pero los recursos no. Y aquí surge estas analogías que las han usado muchos autores y es como si nosotros nos tratáramos de cubrir con una cobija muy pequeña. Obviamente hay países, siguiendo esta analogía, pues que tienen una cobija un poco más grande, otros países tenemos una cobija un poco más pequeña, y pues esa es la realidad. Lo cierto es que ningún país tiene una cobija tan grande para cubrirse todo el cuerpo. Y a la larga uno o todos los países tendrán el fenómeno de que si se quieren tapar la cabeza, se destaparán los pies y si se tapan los pies, se destapan la cabeza. No hay manera de cubrir todas las necesidades. Y finalmente eso nos lleva a un concepto bastante interesante y pues que se usa bastante en economía y en economía de la salud, que es el costo de oportunidad. Y es que a la larga lo que ocurre en la analogía de la cobija, si yo me tapo la cabeza, pues me destapo los pies. Entonces, a la larga, yo no puedo tenerlo todo. Si, más aún cuando debo decidir, pues, si me tapo la cabeza o los pies. Ahora, ¿cómo decidir con qué problema quiero convivir? Porque, pues, alguien dirá, bueno, ¿me tapo la cabeza o me tapo los pies? Alguien dirá, la decisión es que, con qué voy a vivir sin taparme o con la cabeza o los pies. Porque ese es el problema que finalmente voy a decidir no resolver y el problema al cual voy a decidir no entregarle recursos para resolverlo. Esto finalmente en el fondo es lo que implica el costo de oportunidad. Ahora que si lo empezamos a ver y ya lo introducimos a el tema de paraclínicos, pues si yo gasto dinero en unos paraclínicos, más cuando si estos eventualmente no son necesarios,
necesariamente, así yo no sea consciente, estoy dejando un problema sin resolver por gastar el dinero en algo que no valía la pena gastar. Ahora ya si nos vamos un poquito más finos, ya se empiezan a hablar de unos temas más, más modernos, es el concepto de valor en salud, donde pues obviamente no solo hablamos de recursos, sino ya hablamos de los recursos en relación con la calidad. ¿Y qué quiere decir calidad? Que son los resultados para las pacientes y también un tema de experiencia. Y aquí ya empieza a mostrarse que no solo es importante los resultados en salud, sino también la experiencia que le brindamos al paciente. Y estos conceptos terminan evolucionando al punto que nos llevan a que también es muy importante el bienestar del personal de salud. Y todo esto empieza a jugar en todo este tipo de decisiones en ese contexto que nos estamos, en el que nos estamos sumergiendo del cambio demográfico de los pacientes. Entonces, temas que antes no eran tan importantes se nos vuelven una necesidad absoluta y empezar a hablar de algo como la gestión del riesgo, que finalmente es lo que nos puede resolver esa inquietud de cómo asignar de la mejor manera los recursos limitados que sabemos que tenemos. Insisto, no solo dinero, es recurso humano, es tiempo, es infraestructura física, es espacio, todo lo que implique recursos. Entonces, esta gestión de riesgo que finalmente pues es un tema estructurado, esto no implica pues algunas acciones disgregadas, ¿no? Esto es un tema absolutamente estructurado que implica unas actividades de personas que involucran tres temas muy importantes. Primero, evaluar el riesgo. No solo evaluarlo, sino estimarlo. Es decir, ya empieza un tema numérico. Y hacer estrategias para mitigarlo. Entonces, pues a la larga, empezamos a entender que muchos de estas solicitudes de paraclínicos o estas solicitudes de interconsultas, que son como los dos temas en los que entraremos hoy, son un tema que nos sirve precisamente para gestionar ese riesgo o que posiblemente nos servirían para gestionar el riesgo, ya sea para transferirlo, para evadirlo, para reducir los efectos negativos o aceptar las consecuencias. De tal manera que estas intervenciones de las cuales nosotros las generamos, pues tienen que estar justificadas dentro de una visión de gestión de riesgo, tienen que tener una efectividad realmente. Y no podemos soltar los paraclínicos y no podemos soltar estas interconsultas o estas consultas médicas a las que derivamos a nuestros pacientes, no la podemos desligar de de esa gran estructura, de esa gran estrategia que es la que hemos denominado la valoración preoperatoria o la valoración preanestésica, que fundamentalmente es una estrategia para gestión de riesgo, pero pues que también nos sirve para educar pacientes, para el tema de consentimiento informado y, aunque lo pongo acá en amarillo y lo hablaremos más adelante, en algunos casos se ha propuesto que sirva con temas de promoción, prevención o de tamizaje, que finalmente en este abordaje la respuesta preliminar es que quizá no tanto como creíamos antes y realmente deberíamos enfocarnos en un tema de gestión de riesgo perioperatorio y ya. Pero aquí empezamos a ver pues que en general hay unos beneficios de hacer estas valoraciones preanestésicas en los que no me quiero detener, pero pues ya lo sabemos, la valoración tiene un efecto muy importante en la reducción de las cancelaciones y quizá ese sea uno de los efectos más importantes y por eso permanece dentro de nuestro armamentario. Tiene un efecto casi secundario a este primero en mejorar la eficiencia de los quirófanos y sabemos pues que mejorar la eficiencia de los quirófanos de una u otra forma pues genera valor porque pues es preferible tener un grupo de pacientes programados que finalmente vamos a operar y no de pronto apostarle a un grupo de pacientes que no están adecuadamente preparados para cirugía. Y aunque hay un tema que siempre ha sido elusivo y en algunos estudios no encontrábamos un efecto sobre la mortalidad, encontrábamos estos como que reducían
reducían como temas más operativos que clínicos. No sé, por ejemplo, este estudio del 2009, pues no había ninguna diferencia en mortalidad ni a 30 días ni a un año, pero posteriormente sí se encuentra, sobre todo ya cuando se empiezan a hacer estudios mucho más grandes, empieza todo este fenómeno de estudios clínicos basados en Big Data, encontramos que sí hay un efecto real sobre la mortalidad. Por lo menos este estudio de Blitz del 2016 lo demuestra así. Ahora, hay otros estudios que también han entrado en esas evaluaciones y han encontrado que quizá esas diferencias o esa inconsistencia respecto a resultados clínicos derivados de la valoración preanestésica se deba es precisamente al riesgo a priori que tienen estos pacientes que se someten a las valoraciones preanestésicas. Y quizá donde más efecto clínico hay, ojo, porque esto es efecto clínico, no estamos hablando de lo que ya sabemos que reduce cancelaciones, y esto es un tema así que encontramos en todo el espectro de pacientes, pero los temas clínicos, los pacientes más beneficiados son los pacientes con comorbilidades, como ustedes lo pueden ver en la figura, morbilidades cardíacas, con ASA 4 o mayor, con fragilidad, con un índice de fragilidad mayor o igual a 0.21, o por ejemplo en cirugía vascular. Es decir, estamos hablando de pacientes de alto riesgo. Esos son los que más se ven beneficiados de la valoración preanestésica. Ahora, para terminar este gran contexto inicial, todos estos conocimientos nos llevan a este modelo de riesgo, que lo identificamos y finalmente está inmerso en lo que hacemos todos los días, y es los riesgos o las fuentes de riesgo con la cual a los que se somete un paciente cuando va para una cirugía. Pues hay un riesgo derivado del procedimiento quirúrgico, hay un riesgo derivado de la patología quirúrgica, hay un riesgo derivado de las comorbilidades y hay un riesgo derivado por sí solo de la anestesia. Aunque esos son riesgos bajos, no son despreciables, pero son bajos, y normalmente en estos grandes modelos de riesgo y en estas estrategias predictivas normalmente no se encuentran inmersos, nos quedamos solo con los tres primeros. Y sobre esto volveré un poco más adelante. Ahora, en todo esto, en la forma en la que venimos entendiendo la valoración preanestésica como gestión de riesgo, como una estrategia que tiene un efecto benéfico para los pacientes, que genera valor, desde hace muchos años, porque esto no es nuevo, y de hecho acá traigo a manera de ilustrativa esta publicación de 1987, pero hacia atrás hay muchas más, que daban cuenta de que estábamos usando más paraclínicos de los que realmente se necesitaban. Entonces, una de las conclusiones grandes que dan estos autores es que realmente el examen físico es la mejor manera de obtener un screening preoperatorio. Y hablan incluso de un concepto que mm, pues no se difundió mucho, pero es bastante interesante, y es como una curva similar a la de Frank Starling. Y es que hay un punto en el cual, si pedimos más paraclínicos de los necesarios, estamos empezando a hacer daño al paciente. Y ojo con esto, es decir, esto nos pone en una situación ya desde 1987, y es que el exceso de paraclínicos hace daño. Ahora, ¿qué tipo de daño? Esto es lo que vamos a empezar a ver. Ellos ya después entran y exploran y dicen, vea, la anamnesis nos puede aportar cerca del 60%, el examen físico cerca del 30%, y los paraclínicos apenas el 10%. Y ahí pues también entran a explorar algunas otras temas que a veces parecieran como novedosos, pero es que en este tema es como si no avanzáramos. Realmente quienes nos formamos en la década pasada, al principio de este siglo, los temas de ecografía no eran tan difundidos, pero hoy es una realidad absolutamente diferente. Y vemos cómo sí progresamos en ciertos temas, pero en este puntualmente es como si estuviéramos detenidos en el tiempo. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Los laboratorios de rutina no mejoran el cuidado del paciente.
O sea, ya desde esa época se podía afirmar esto. No dan protección médico-legal. Eso es una falsa protección, una falsa sensación de seguridad para el anestesiólogo. No hay tal de que pidiendo más exámenes me puedo proteger de alguna situación legal. No es verdad. Y que probablemente, en ese momento se hablaba todavía en tono de probabilidad, pueden incrementar el riesgo del paciente. Entonces, desde esa época empezamos a tener estos conceptos. Y a la larga esto se empieza a articular con un concepto o dos conceptos que son bastante interesantes y es la relevancia de los datos que nos pueden dar estos paraclínicos y la redundancia que nos pueden dar. Y sobre esto, pues también tenemos luces en la evidencia. Entonces, puntualmente, este estudio que habla de ecocardiografía es ilustrativo de este tema. Hay muchos estudios y realmente creo que sería estéril traerlos todos, pero es importante de pronto traer uno u otro que sea ilustrativo del tema. Entonces, puntualmente, ¿qué encuentran en este trabajo? Que pues es bastante antiguo también, es del año 96. ¿Qué encuentran? Pues que sí, el ecocardiograma evidentemente pues tiene una capacidad de predecir algunos temas básicamente relacionados como unos desenlaces complejos, como los desenlaces cardíacos. Los puede predecir, tiene una capacidad, una asociación, y eso es una asociación significativa, y obviamente pues entre menos sea la fracción de eyección, entonces acá encuentran 1R de 6.3 cuando la fracción de eyección es menor del 30% y pues muy bien. Digamos que ahí pareciera todo ir como lo esperábamos. Pero en el mismo estudio encuentran que cuando estos datos se ponen sobre los datos clínicos del paciente, y algo tan sencillo como saber si la cirugía es una cirugía vascular, si tiene historia de arritmia, si tiene historia de enfermedad coronaria. En ese momento de la vida se usaba mucha digoxina. Eh, Sobre esos elementos de historia clínica, se ponen esos datos del ecocardiograma y ya el poder predictivo de esa fracción de eyección desaparece. Entonces, discúlpeme, me devuelvo, puede que el dato sea relevante, porque pues da información y pareciera estar asociado, pero es redundante. Y nosotros cuando lo vemos de una forma, digamos, poco estructurada y no necesariamente basada en los datos, sino solo en las observaciones, podemos caer en un tema de un sesgo. Y es que nos quedamos solo con la relevancia del dato. Y no somos conscientes que estamos recopilando varias veces el mismo dato. Lo recopilamos desde lo clínico, lo recopilamos desde la historia, lo recolectamos desde el examen físico y también con el paraclínico. Entonces, relevancia versus redundancia. Y también pasa ocasionalmente que con un paraclínico queremos o creemos que estamos midiendo un fenómeno y no es el tal fenómeno el que estamos evaluando. Y por ejemplo, de este trabajo del año 81, sabemos que, por ejemplo, no existe una asociación entre la capacidad funcional, esta capacidad de ejercicio, y el desempeño del ventrículo derecho, el del ventrículo izquierdo, medido por ecocardiograma. Es decir, desde hace mucho tiempo sabemos que estos son variables que están completamente desconectadas. Ya con el paso del tiempo empieza a aparecer la otra cara de la moneda, es ya no solo ver la falta de beneficio, sino el riesgo que estos autores manifestaban que era potencial, pero pues se encontraba. ¿Sí? Y realmente, y es que someter a algunos pacientes por ejemplo, en este trabajo del 2011 a ecocardiograma, pues generaba mayor riesgo. Es decir, ya no empezamos a ver estos estudios donde se veía que no había asociación, sino que la asociación aparecía como riesgosa. Y sobre esto, pues habría pues que revisar por qué era y finalmente lo que encontraban es que, por ejemplo, en este trabajo, que también ustedes lo pueden ver acá en la parte inferior, a los pacientes que les hacían ecocardiograma los medicaban más, les ponían más beta bloqueadores, les ponían más estatinas que posiblemente no lo requerían.
de tal manera que su riesgo perioperatorio, al contrario de quedar neutral o de disminuirse, era un riesgo que se aumentaba. De tal manera que los paraclínicos, de una forma paradójica, ya no solo estaban generando un gasto de dinero, un desperdicio de recursos, sino que estaban generando riesgo para los pacientes. Y algo similar se encontraba con otras pruebas no invasivas para detección de enfermedad coronaria. Más adelante, en el año 2018, encontramos como abordajes meramente clínicos como la escala del DASI tienen un desempeño en algunos escenarios y para algunos desenlaces incluso superior a lo que pueden tener algunos paraclínicos, y pues esto ya nos sirve un poco para acotar la evidencia actual sobre estos biomarcadores que realmente pues no tienen una cabida por lo menos en la práctica clínica rutinaria, salvo en algunos pacientes muy específicos. Y volvemos un poco a la historia, y es relevancia del dato, que eventualmente sí lo tienen y tienen un sentido fisiopatológico, pero nosotros le damos una preponderancia muy grande a esto y eh, le damos muy poca al hecho de que muchos temas evaluados clínicamente y con la anamnesis nos dan esa misma información, obviamente con un riesgo mucho menor. También, incluso en este estudio que creo que personalmente es de los que siempre recuerdo por el tamaño de muestra tan grande, que en algún punto superó los 2 millones de observaciones, y mostraban cómo el uso de unos cuestionarios clínicos daban una sensibilidad y una especificidad que en conjunto era mejor que el uso de pruebas de población. Es decir, el detectar estos 11 puntos que ustedes ven en la pantalla: la historia de sangrado, la historia familiar, el uso de medicamentos, uso de esteroides, bueno, todos los que ustedes ven. Hacer una anamnesis de esos 11 puntos es mejor que usar pruebas de coagulación. Entonces, ya no es solo relevancia y redundancia, sino que la relevancia de los datos clínicos es mayor que la de los datos paraclínicos. Y paralelo a todo este tema se empieza a hablar pues que realmente hay escenarios, incluso pacientes de muy bajo riesgo, cirugías de bajo riesgo, donde se usan una serie de paraclínicos que no son necesarios, y se empieza a hablar de pruebas paraclínicas de bajo valor, un poco siguiendo todo este tema. Y casi con lo que iniciamos, es un tema que no cambia. En el 2010 detectaban, por ejemplo, desperdicio de 750 billones de dólares en Estados Unidos, servicios innecesarios por 210 mil billones. Y no hay cambio. Si se mira en el 2002, casi con un ajuste del valor del dinero en el tiempo, no hay cambio. Encuentran, por ejemplo, que entre el 84 y el 94% de los uroanálisis que se piden en el perioperatorio no están indicados. Y esto lleva a que esos pacientes, entre el 6 y el 28%, tengan un uso de antibiótico que no necesitaban. Y esto pues también genera riesgos para los pacientes. Y esto también entra a reforzar ya estudios un poquito más recientes, 2021. Pedirle paraclínicos a un paciente que está esperando para cirugía de cataratas, que es otro de los efectos por los cuales los paraclínicos innecesarios pueden generar algún tipo de problemas para los pacientes. No solo porque se les terminan poniendo medicamentos o intervenciones que no necesitan, sino el tiempo que pasa esperando a que el paraclínico se haga y tener los resultados y que les vean el control. En una muestra también bastante interesante, cercana a los 250.000 pacientes, 16%, cerca del 16% para clínicos de bajo valor, y con un R ajustado de 1.1, un aumento leve pero significativo de caídas mientras que esperaban los resultados. En un escenario donde hay bastante evidencia y sabemos, pues, de hecho, la mayoría de las cosas que sabemos
alrededor de la utilidad de los paraclínicos es precisamente en cataratas. Ahora, ¿en Colombia esto ocurre? Sí, desafortunadamente sí. Esto, un trabajo bastante interesante, la cual tuve la oportunidad de acompañar a la doctora Rodríguez, egresada de la Universidad Nacional, hoy ya colega nuestra. mm, Se hizo un clinical audit, una auditoría clínica alrededor del uso de los paraclínicos. Y encontrábamos, cuando se comparaba esto con la adherencia de las guías, encontrábamos que el 78% de los pacientes se les tomaban más paraclínicos de los que necesitaba según la guía del NICE. Apenas el 12% estaban justamente adheridos a lo que debían tener. Y el 10% de los pacientes se les había pedido menos paraclínicos de los que necesitaban. Y aquí lo que hicimos fue una comparación de costos. Entonces, en promedio, lo que encontramos es que cada paciente representa un sobrecosto, esto datos del año 2020-2021, encontramos que el sobrecosto promedio es de 45.000 pesos por paciente, es decir, alrededor de $11. 45.000 pesos. Ahora, uno dice, bueno, pues 45.000 pesos es manejable, pero si hacemos una extrapolación que más o menos el 10% de la población requiere por lo menos una cirugía al año, asumiendo que 2/3 de la cirugía que se hace es cirugía programada y que somos alrededor de 50 millones de personas, el sobrecosto anual en Colombia estaría cerca a los 150.000 millones de pesos. Esos 45.000 pesitos por cada uno de esos pacientes, si lo extrapolara. Esto pues son 38 millones de dólares con el cambio de aquel momento. Si lo ponemos de cara al presupuesto de la salud, estaríamos hablando de un desperdicio cercano al 0,36%. Es decir, y aquí sí traemos el concepto de costo de oportunidad. ¿Para qué nos hubiera servido ese dinero que gastamos de más en paraclínicos que no solo no le servían a los pacientes, sino que eventualmente les generaron daño? Y pues esto se matiza ya por algunas publicaciones que son, la verdad, son clásicas y creo que la frase habla por sí sola, menos es más. Y pues muchas revisiones, muchos capítulos del libro han hablado mucho sobre este tema. Pero insisto, es como si no cambiáramos. Esto no cambia. Por eso quise en algún momento darle un enfoque diferente, sobre todo hacia el final. Entonces ya, pues desde el año 2012, la ASA pues tiene muy claro y es que pues para clínicos de rutina no, que todo lo que se ordene debe tener un propósito clínico, debe estar justificado. Esa justificación se debe documentar y pues que el juicio del anestesiólogo es algo fundamental para esto. El NICE 2016 genera lo que a mi juicio es una de las mejores guías, no solo porque evalúa la evidencia, sino porque la logra plantear de una manera digerible y llevable a la práctica y que se puede resumir incluso en esta diapositiva. Es decir, el tema de paraclínicos, de qué pedir o no pedir, avalado por la evidencia o soportado por algún tipo de estudios, está en esta infografía. Es quizá uno de las condensaciones y las simplificaciones más importantes que tenemos en anestesia. Publicada en el BMJ, no es de algún autor nacional, pues, pero pues evidentemente nos sirve y puntualmente pues en la Universidad Nacional es la que procuramos seguir. Y aquí pues nos muestra cómo uniendo la comorbilidad del paciente a través de la escala de Lhasa y la complejidad quirúrgica, pues podemos dar cuenta de qué paraclínicos pueden ser eventualmente necesarios en cada uno de los escenarios. Ahora, ya para entrar en un tema más de divulgación, empiezan estas iniciativas como el Choosing Wisely,
que pues nos repiten y nos generan pues una repetición sobre no debemos usar para clínicos de base, sobre todo en pacientes ASA 1, ASA 2 y están sometidos a cirugía de bajo riesgo. Y esto no solo lo dice la ASA. La ASA pues ha hecho algunas recomendaciones sobre eso. La Sociedad de Medicina Interna y de Medicina General, sociedades de hematología, sociedades de cirugía torácica, el Colegio Americano de Cirujanos, es decir, muchas sociedades científicas en el mundo se han sumado a estas recomendaciones porque no hay una forma racional de recomendar algo diferente. ¿Sí? Incluso la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Y todas estas recomendaciones que ustedes ven, todas, absolutamente todas, tienen que ver con paraclínicos del preoperatorio. Incluso la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, nuestra sociedad, eh, se suma a esto. Ahora, con una traducción que la denomina decisiones acertadas. Y puntualmente, pues acá está el pantallazo de lo que podemos ver en esta página, a la cual pueden acceder desde el código QR, y pues nos muestra incluso alguna evidencia útil para sustentar algunos de estas conductas. Y finalmente, pues es lo mismo, no se deben usar exámenes de laboratorio rutinarios, no solo porque no sirven, sino porque eventualmente pueden hacer daño. Entonces, esto pues nos refuerza el tema de que estos modelos de riesgo perioperatorio se pueden hacer y se pueden estimar de una forma muy razonable sin el uso de paraclínicos. Pero puntualmente nos queda una de esas estrategias que hemos usado mucho para esa estimación de riesgo, y es recurrir a expertos en el tema. Y aquí entramos en el tema de las interconsultas o de las consultas médicas. Y ya desde hace bastantes años, y esto son autores muy repetitivos, un grupo alojado en Canadá, liderado por este doctor Duminda, me evito decir el apellido, me quedo solo con el nombre, que incluso hemos tenido visitas de él a Colombia, unas charlas magníficas. Ha sido quizá quien haya liderado el tema más importante de investigación sobre estos temas. Y acá empiezan a encontrar que estas consultas médicas, ojo, consultas médicas hace referencia a estas valoraciones hechas por medicina interna, cardiología, eh, endocrinología, neumología. Todas estas valoraciones antes de cirugía no cardíaca electiva se pueden asociar, esto desde el 2010 se empieza a detectar, se pueden asociar con un incremento de la mortalidad y de la estancia hospitalaria. Entonces alguien acá levantará la mano y podría decir, pues claro, porque estos pacientes, pues que es que nosotros mandamos a los más enfermos y es natural que pues se mueran más. No, estos estudios que usan unos diseños metodológicos bien interesantes, que son los Propensity Score, juegan un poco a eliminar esos efectos de esa sobremorbilidad que pueden tener estos pacientes. Y de hecho, hoy sabemos que este tipo de diseños manejan bastante bien esa confusión que, que representa ese tipo de análisis clínicos que se hacen. Entonces, ¿qué encontraban ellos? Pues que a estos pacientes se les hace más ecocardiogramas, se les hacen más pruebas de esfuerzo, se les hacen más pruebas de función pulmonar y además les ponen más medicación, se les usa más beta bloqueadores, más estatinas, los anticoagulan también de una forma diferencial. Se empiezan a encontrar muchas cosas. Obviamente siempre está la duda de la confusión residual y que finalmente puede ser que haya sido que realmente les estamos mandando a los internistas los pacientes más enfermos. Y este mismo grupo, este año,
nos entrega este resultado ya con muchos más pacientes, es decir, casi 360.000 pacientes, y encuentra que la mortalidad efectivamente en este grupo de pacientes está aumentada. ¿Esto es causal? No podemos afirmarlo, pero la asociación sí existe. Y básicamente lo que se encuentra es que sea estos grupos de pacientes que enviamos a estas consultas, pues se someten a muchos más paraclínicos eh, que quizá de pronto no eran tan pertinentes. Y aquí empieza uno a elucubrar un poquito de lo que la visión que tenemos nosotros como anestesiólogos y la visión del internista. Nosotros somos más de corto plazo. Los internistas siempre empiezan a enfocar los pacientes para un seguimiento de casi de décadas. Nosotros realmente cuando pensamos en un paciente lo queremos tener lo mejor optimizado para la cirugía y quizá la visión nuestra sea la más razonable para los pacientes y esto es lo que finalmente entrega estos resultados. Y pues más de lo mismo, se usan más beta bloqueadores en los pacientes que van para la consulta, se usan más estatinas, se usa más warfarina, eh, y se usan más anticoagulantes orales. Es decir, realmente a estos pacientes los medican mucho más. Y este estudio, a diferencia del 2010, tiene un tema mucho más interesante. Y es que también miraron otros paraclínicos que no tienen nada que ver con el perioperatorio. Y esto sobre todo para darnos luces si realmente había alguna, de pronto estamos hablando de pacientes mucho más enfermos o de alguna situación en particular. Y miraron la mamografía, el screening de cáncer de colon o el uso de analgesia epidural. Y lo que se encontró es que no había una diferencia sustancial, salvo en la anestesia epidural. Pero estos dos paraclínicos era muy similar. Es decir, que sí podemos pensar que todo este uso de beta bloqueadores, de anticoagulantes, está asociado netamente con el hecho de que hayan sido enviados a la consulta. A lo cual, la conclusión grande que se saca de estos estudios no es que las interconsultas no se deban usar, sino que se deben usar puntualmente para un objetivo en mente, y es que solo se deben enviar pacientes que requieran la optimización de una patología de base, dado que el envío de estos pacientes a estas consultas a, entre comillas, valoración de riesgo, le genera más riesgo a los pacientes. La mejor valoración, la mejor gestión del riesgo está en manos de los anestesiólogos y no en otras especialidades. Las otras especialidades médicas, cardiología, endocrinología, medicina interna, neumología, tienen una utilidad absoluta en la compensación de patologías de base descompensadas. De lo contrario, entonces esto nos deja casi con una construcción de este modelo del árbol de los problemas, donde el problema es el tronco y hay unas causas que son esas raíces y unas consecuencias. Consecuencias ya las vimos todas. ¿De cuál problema? De la baja adherencia de las guías sobre pruebas preoperatorias y ahí podríamos incluir el uso de las interconsultas, o de estas consultas médicas. Consecuencias, no solo temas de bajo valor, desperdicio de recursos, sino realmente un riesgo clínico genuino para los pacientes que está documentado mucho en bastantes estudios en la historia clínica. Ahora, causas. Aquí podríamos decir, bueno, pues solo por especular, es que los anestesiólogos no lo saben. No, claramente lo sabemos y lo sabemos desde hace muchos años. No tienen las herramientas para hacerlo. No, pues de todas formas nosotros tenemos autonomía para cambiar nuestra conducta y adherirla a lo que dice la evidencia. No pareciera ser. Entonces, sobre este tema es donde quizás más se ha hablado recientemente y es qué podemos hacer para cambiar eso. Entonces, pues es súper importante entender qué nos puede estar llevando a eso. Y por lo menos en este
en esta publicación del New England, año 2016, muy interesante. Hablan de 5 cosas que a nosotros nos puede hacer mantener esa inercia en las conductas, de cosas que sabemos que no sirven, de cosas que sabemos que no nos protegen, de cosas que sabemos que incluso le pueden estar haciendo daño a los pacientes. Y uno, primero, ilusión terapéutica. Esto que hablamos, ese sesgo cognitivo que nos lleva a sobreestimar la utilidad de esto que estamos haciendo. Nos parece que quizá un paraclínico nos da más información que el tema clínico. Y esto pues es un sesgo y eventualmente pues eso puede estar dentro de las causas. En este estudio mencionan temas de remuneración que personalmente creo que no nos afectan, sobre todo pues en el modelo de salud nuestro. No son tan importantes, no quiere decir que no existan en lo absoluto, pero quizá no sean tan importantes como lo que sí puede ocurrir de pronto en un sistema como el estadounidense. Indicadores no válidos, ¿sí? Entonces, realmente a veces pedimos estos paraclínicos, pero basados en algunos resultados que no son importantes. Eh, Temas importantes como desenlaces clínicos, como algunos temas de, por ejemplo, oportunidad quirúrgica, que son muy importantes. Quizás sean mucho mejor que simplemente el número de procedimientos que se hacen en una institución. Quizá un indicador como el número de electrocardiogramas o de ecocardiogramas que se hacen previos a la cirugía, si se establecen como una meta en una institución, pues ahí empiezan los problemas. Ese temor médico legal que ya sabemos que no, que es una falsa seguridad. Pedir para clínicos en exceso no nos protege y al contrario nos puede poner algunos temas de vulnerabilidad. Y temas que se han hablado mucho, y es estas expectativas de los pacientes y de las familias. Y este trabajo también de este año muestra eso y muestra cómo parte del problema puede partir de los mismos pacientes. Y es que a los pacientes les gustan que les hagan paraclínicos. Por ejemplo, acá, en esta barra, el 65 de los pacientes les gusta que les hagan paraclínicos. Son felices. Y de hecho, tienen una fuerte discrepancia con que el médico no les pida paraclínicos en escenarios de cirugía para cataratas que sabemos que aquí. Entonces, podría ser eventualmente que estos temas de las expectativas de los pacientes que cada vez tienen más preponderancia en nuestro sistema puedan estar jugando precisamente en contra del mismo sistema, porque nos están llevando a generar algunos algunos usos de paraclínicos pues que no son necesarios. Y también sobre este estudio de este año, eh, que también se indagan, es un estudio cualitativo que no es muy frecuente en el perioperatorio, pero creo que es bastante interesante. Entonces dice, bueno, ¿por qué se solicitan pruebas? Recordemos esto que nos hablaba el Newman, era puro planteamiento especulativo, o sea, se sentaban a pensar lo que podría ser. Aquí ya son temas donde empezamos a tener nociones de lo que ocurre realmente en la vida real. Eh, y es lo que decíamos al principio. Sigue estando en el aire que la cirugía es una oportunidad para educar a los pacientes y detectar problemas de salud. Quizá en los nuevos modelos de medicina perioperatoria, donde nos centramos en la gestión del riesgo perioperatorio, esto se elimina. Otro tema es acá entrevistan cirujanos, acá entrevistan anestesiólogos. Y acá hay un tema bien interesante y es que incluso algo que es local, y creo que todos lo decimos siempre, y es que una anestesia que se planea como local puede terminar siendo anestesia general. Y eso, pues, es uno de los argumentos que se pone para el uso de pruebas paraclínicas, incluso en escenarios donde, pues, la conversión de anestesia local o regional a general es prácticamente mínima. Eh, Incluso hay argumentos éticos. Dice, a mí no me importa que yo tenga que hacer 500 placas de tórax para detectar un cáncer. Si yo detecto un cáncer, las 500 placas están justificadas. Y aquí está el tema de los sesgos, porque solo estamos viendo el beneficio.
pero las 499 que hicimos y quizá todo el tiempo que se retrasó, todos esos pacientes que no necesitaban ese paraclínico, no lo vemos. O sea, aquí empezamos a ver también temas de interpretación alrededor de eso. Para evitar cancelaciones. Ya saben, yo pido el paraclínico porque no quiero que me llamen y me digan que yo valoré, lo tuvieron que cancelar por X o por Y razón. Entonces yo le pido todo. Y pues un tema que sí es muy común, sobre todo en nuestro medio, y es que pues no hay protocolos adaptados para temas de bajo riesgo. Y muy en nuestro medio también, pues hay instituciones donde estos modelos de valoración preoperatoria, de valoración preanestésica, son relativamente indiscriminados. Entonces, está el paciente con cáncer, está el paciente que va para cirugía estética, y todos en la misma línea, y a todos se les aplica el mismo protocolo. Eh, la inercia, lo que hablamos, la inercia clínica, preocupaciones legales, falta de comunicación y coordinación. Esto es increíble. Entonces uno no sabe lo que piensa el cirujano no sabe lo que piensa el anestesiólogo, entonces el cirujano prefiere mandar al paciente con todas las pruebas, porque, bueno, falta de comunicación, ¿sí? Entonces, esto también lleva a que, como no hay un consenso, todo el mundo prefiere decir, vámonos a la segura, pidamos las cosas, así sobren. Y finalmente todo eso. Estrategias comunes. Esos son temas que pues, realmente casi en todos los lados, pues generar consenso, y esos son casi recomendaciones. Eh, Recomiendan iniciar con pruebas piloto, con un grupo muy pequeño de pacientes, generar confianza dentro de los grupos de los anestesiólogos, mostrar que los resultados se logran incluso con estrategias de bajo uso de paraclínicos o de un uso razonable de paraclínicos y con un uso razonable de las interconsultas médicas. Clarificar los roles. Es decir, cirujano, usted envíeme el paciente, no me lo mande con los paraclínicos que cree que yo necesito. Y quizá no hay tal de ahorro de tiempo. Al paciente le toca ir a hacerse una cantidad de cosas, de pronto usted me lo manda y el tiempo que se ahorra realmente es más rápido si me lo manda rápido. Clarificar criterios. ¿Cuándo vamos a necesitar esto? ¿Cuándo? Pero ya al interior de los grupos. Y enfatizar que esto es un tema de atención centrada en el paciente, que la reducción de los paraclínicos no es un tema de reducción de costos. Y esto, pues, es un tema que quita mucho esa resistencia realmente. Y algo que estos autores, pues, plantean casi como innovaciones. Trasladarle toda la responsabilidad a las pruebas. Y eso ya se ha probado acá en Colombia y funciona. Toda la responsabilidad de las pruebas paraclínicas debe estar en el modelo de valoración preanestésica. Es decir, no hay tal que el cirujano manda al paciente con los paraclínicos. Trasladar esta responsabilidad a los anestesiólogos tiene un efecto importante. Implementar preselección de pacientes. Entonces, también hay modelos exitosos en Colombia que se han logrado y han mostrado que algún grupo de pacientes que sabemos que son casi por naturaleza de bajo riesgo, o por lo menos el 95% de esos grupos de pacientes, como por ejemplo las mujeres llevadas a conización y legrado, pueden tener unas vías diferentes que estar metidas dentro de las mismas valoraciones preanestésicas que se hacen para los pacientes que van a ser llevadas a cirugía cardíaca, porque incluso esas mezclas las vemos. Solo temas de bajo riesgo, realizar evaluaciones preoperatorias basadas en historia clínica, es decir, sin citar al paciente, una valoración de la historia clínica. Esos son temas, personalmente no conozco que eso se haya implementado en Colombia, no lo descarto, somos bastante innovadores, pero quizá la experiencia no ha conocido las publicaciones o los eventos académicos, pero también se ha implementado en muchas partes y con éxitos importantes. Y generarle la tranquilidad a los colegas, tanto anestesiólogos como cirujanos, que hay escenarios donde la ausencia de pruebas es normal. Y esto pues a la larga ya nos empieza a meter es cómo logramos implementar algo de lo que venimos hablando hace por lo menos 40 años. Otro uso de herramientas.
el uso de la medicina basada en la evidencia, el pensamiento crítico, es que es algo como lo que estamos haciendo ahorita, y ayudas cognitivas. Entonces, ayudas cognitivas, por ejemplo, esto que encontramos, hay pacientes que pueden tener algún tratamiento express y esto está publicado y está implementado en algunas partes. No todos los pacientes tienen que ser valorados de la misma forma. Hay pacientes que sabemos que son de bajo riesgo por la propia naturaleza del procedimiento. Estos se pueden ajustar, incluso hay modelos muy interesantes donde no se afecta los ingresos de los colegas y no se entra en desuso de la valoración preanestésica, ni mucho menos, que a veces es un temor que puede ser genuino y es finalmente una barrera para que este tipo de cosas se implementen. Y como les decía, ayudas cognitivas, usos de sistemas de información que finalmente nos ayuden a implementar estas guías. El paciente, detectamos esta información, detectamos esto, no se requieren paraclínicos y de hecho si ustedes hacen un ejercicio juicioso, la mayoría de escalas de riesgo no tienen datos de paraclínicos para hacer sus estimaciones. Y obviamente en la medida que los sistemas de información clínica dispongan de estas escalas a los colegas para que las se puedan usar y se puedan implementar y las podamos aplicar en los pacientes sin generar un retraso en la consulta. Y aquí traigo el cuarto objetivo, esa cuádruple meta y es el bienestar del personal de salud. No se nos puede olvidar pues que hay que mejorar toda la atención de los pacientes, pero pues no en detrimento de la calidad del ejercicio profesional de los anestesiólogos. Entonces, este tipo de sistemas bien diseñados que ya existen, que sirven para implementar este tipo de escalas, generan la confianza y reducen ostensiblemente el uso de paraclínicos e interconsultas innecesarias. Entonces, doctores, en resumen, el contexto en el que estamos es un contexto complejo, pero en el futuro lo será más. Es decir, el contexto del ejercicio y el contexto de los sistemas de salud está lejos de mejorar. Cada vez va a ser más complejo y es urgente adaptarnos a lo que vemos en el horizonte. La gestión de riesgo, pues es una de las formas que ya sabemos que nos va a servir para la asignación adecuada de todos estos recursos. Las pruebas preoperatorias, la evidencia existe hace mucho, a tal punto que ya guías como la guía del NICE nos sirve para simplificar y entender qué es pertinente y qué no es pertinente según los escenarios. Igual el tema de las consultas médicas, realmente no se ve la utilidad en estos momentos de que un internista o un cardiólogo valore el riesgo de un paciente. Nosotros lo hacemos suficientemente bien. El internista y cardiólogo y estas otras especialidades deben reservarse exclusivamente para la optimización de la patología descompensada, exclusivamente la descompensada. Y ya empezamos a ver en la evidencia las posibles soluciones a todos estos problemas. Cómo podemos implementar lo que sabemos desde hace ya casi 3 o 4 décadas. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rincón. Excelente presentación y muy reflexiva. Invitamos a los colegas que se encuentran conectados que por favor respondan la encuesta de satisfacción que nos sirve mucho para futuras presentaciones y mejora de la actividad de nuestra sociedad. Quiero saber si hay preguntas. Voy a mirar el chat para transmitírselas al doctor Rincón. No vemos por ahora, no veo preguntas. Si alguien tiene, pues puede levantar la mano. Estaremos pendientes. Arranco entonces, doctor Rincón, pues aprovechando que no hay preguntas. De lo que ha mencionado, hay una preocupación que tengo mucho, que es los aspectos médico-legales. Y me llama la atención algo que mencionó usted en cuanto a que se puede obtener, es como el efecto contrario, ¿cierto? En vez de prevenir problemas médico-legales,
que nosotros, el hecho de entrar a solicitar laboratorios, pruebas que no son, o que no impactan el resultado del paciente, nos puede acarrear más bien problemas médico-legales en el sentido de que algo que usted mencionó es importante, la oportunidad en el manejo del paciente. Y con el ejemplo que presentaba de las cataratas, nos puede traer problemas de que por culpa de nosotros se demora un procedimiento en el cual el paciente va a tener después una lesión o un riesgo mayor. No sé usted cómo que nos puede complementar en cuanto a esta situación médico-legal que a muchos colegas uno los ha escuchado hablar de que les preocupa, e inclusive lo mencionan también los cirujanos, que ellos le piden al paciente, así uno le diga, no, yo no necesito ningún examen, dice, no, yo se lo pedí, porque es por cuestiones médico-legales. Me gustaría que nos complementara al respecto. Sí, pues de pronto complementaría con que eh, es una falsa sensación de seguridad, ¿sí? Es decir, mm, no hay tal como una mala fe alrededor de esta solicitud y realmente hay una confianza de que eso es así. Lo cierto es que no. Lo cierto es que ya hemos tenido muchos casos en los que incluso existe una sensibilidad desde lo jurídico por la oportunidad. Es decir, se sabe que la oportunidad es un tema importante. Sabemos que además eh, esto al estar publicado y al estar en la literatura, eh, que el uso excesivo de algunas pruebas puede llevar al uso no necesario de algunos medicamentos y estos medicamentos generar problemas, esto ya se sabe. Es decir, nosotros eh, no podemos eventualmente frente a algún tema jurídico decir que es que eso no lo sabíamos. Y incluso hay jurisprudencia en otros escenarios donde realmente esos son los argumentos que se dan desde lo jurídico. Entonces, usted es especialista en el tema, usted tiene que saber hoy por hoy y desde hace tantos años, y además es que su sociedad científica tiene publicado que es que el uso de los paraclínicos excesivos y aplica para los cirujanos y aplica para nosotros y aplica para todo el mundo. Es decir, no podemos alegar desconocimiento, pero sí sigue siendo llamativo cómo nos sentimos seguros haciendo eh, algo que realmente no nos da. Eso me acuerda mucho cuando los niños muy pequeños aprenden a caminar y, y se agarran de la ropa, algunos de ellos mismos, y eso les da una sensación de seguridad. Y pues uno por fuera está mirando esto y dice, Es bien interesante cómo una persona se puede sentir segura con algo que realmente no tiene ningún efecto. Obviamente esto es a otro nivel, eh, pero claramente no nos genera seguridad. Es una ilusión y además es una ilusión irracional y todo lo contrario, ¿sí? Realmente, pues creo que ejemplos hay bastantes y causas de la que esto puede terminar generando un tema paradójico, también los hay. Y los hay en la literatura y esto no está vedado para nadie. Esta literatura se encuentra en todas partes y también hace parte de los argumentos legales que se usan. Es decir, nosotros ya lo sabemos, el uso excesivo de los paraclínicos, el uso no racional, genera problemas. Entonces, nada, digamos, ahí también sería interesante cómo lograr ir en contra de esa ilusión de seguridad que nos da el uso de estas estrategias que pues nada que ver. Muy bien, doctor. Hay unas preguntas en el chat referente al uso en la evaluación preanestésica del ProBNP y la troponina. Le preguntan qué opina usted en el paciente hospitalizado y también en otro tipo de cirugías de riesgo intermedio, como por ejemplo la colelapa. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, doctor Rincón?
Mm, En pacientes específicos y muy escogidos puede ser razonable. Eh, y creo que no, incluso defendible en la historia clínica y en un contexto académico, sí. Ya en, digamos, en términos genéricos, como en un grupo de pacientes, no, definitivamente no. Eh, y es básicamente por lo que sabemos hoy es que existen estrategias clínicas para la detección de riesgo que nos da información similar. Básicamente todas estas escalas como el DASI, que están pues relacionadas con la capacidad funcional, con la estimación de la capacidad funcional. De tal manera, pues que sí, claro, en algún paciente muy escogido con algunas características, puede ser una estrategia puntual para ese paciente. Em, pero pues realmente, digamos, no creo que exista en estos momentos. De hecho, hay unas guías recientes sobre uso de estos biomarcadores que precisamente lo que muestran es que no se puede hacer una recomendación para un grupo de pacientes. No podemos generalizar una recomendación para algún escenario específico. Solo casos puntuales, muy a juicio de los clínicos y con unas consideraciones súper claras que tal como dice la ASA, deben quedar reposando en historia clínica justificando el por qué se usaron, pero no como una conducta generalizada para todo ese grupo de pacientes. Muy bien. Voy a leer esta textualmente, la doctora Martins. Doctor, buenas noches. Omitir la valoración preanestésica en los pacientes que van a endoscopia de vías digestivas bajo sedación puede conllevar implicaciones, sobre todo legales. Esa pregunta, esa pregunta tiene respuesta larga, respuesta corta y respuesta larga. La respuesta corta es claro, claro que sí, tiene unas implicaciones gravísimas. Eh, pero la larga empieza con que ese escenario no existe y se los justifico. Nosotros siempre valoramos a los pacientes y no podemos confundir la valoración preanestésica con la valoración preanestésica ambulatoria. Es decir, nosotros así sea 30 minutos o 15 minutos antes de la endoscopia, lo estamos valorando. Y la valoración preanestésica no es solo la valoración del riesgo. Y hay un tema muy importante y es que va de la mano y es el consentimiento informado. Es decir, la valoración preanestésica, y esto, incluso plantearlo de esa manera, resuelve muchas discrepancias con la parte administrativa. Y es que nos dicen, pero venga, si al paciente le van a hacer una endoscopia hoy y le van a hacer una colonoscopia en 8 días, valórelo solo una vez. Me dicen, no, es que no es que yo no le pueda hacer el mismo consentimiento para las dos cosas y toda valoración implica hacer el consentimiento informado. Entonces, la respuesta corta es no, pues claro, porque digamos, ¿qué me imagino yo cuando me dicen que el paciente no lo valoraron? O sea, más o menos como que lo pusieron en la mesa, le dieron no le preguntaron nada y no firmó consentimiento informado. Eso, para mí, eso es que no se le haya hecho valoración. Yo creo que eso no existe hoy. Eh, que es que lo valoramos 15 minutos antes, le preguntamos los antecedentes y firmó el consentimiento informado. Ok, sí lo valoraron. Entonces, es de pronto ese propósito de no confundir la valoración preanestésica con la valoración preanestésica ambulatoria, que son dos cosas diferentes. A mi juicio, todos los pacientes que hoy hacemos en cirugía, todos, incluso las urgencias, tienen una valoración preanestésica que se hace, pues, justo antes de la cirugía. Pero ahí en ese momento, después de la valoración, viene el tema del consentimiento informado. Eso ocurre en la mayoría de los escenarios. Ahora, sin entrar en esa finura, ¿puede un paciente de endoscopia valorarse el mismo día de la cirugía? Sí, yo estoy absolutamente convencido que sí. Y eso tiene que ir de la mano, pues,
de, de un, de una vía clínica que asegure pues que estamos teniendo un grupo de pacientes que realmente son de bajo riesgo y que posiblemente los podemos tamizar eh, un par de días antes y que tenemos certeza de que no estamos frente a un paciente ASA 3 o ASA 4, bueno, ese tipo de cosas. Y hacer la valoración 30 minutos antes, 15 minutos antes, con un consentimiento informado adecuadamente hecho, y no me refiero solo a la firma del papel, sino a hacer el consentimiento, es decir, hacer el proceso, eso no genera ningún riesgo y es un tema que creo que entra dentro de estas innovaciones en el campo de la valoración preoperatoria. Muy bien, bueno, ya estamos terminando. Hay una pregunta sobre su opinión acerca de la toma de rutina de tiempos de coagulación a pacientes embarazadas a quienes se les va a practicar anestesia o analgesia peridural obstétrica. Mm, diría yo que de rutina no. Ahora, cuando hablamos de rutina es al 100% de las señoras. Ya si puntualmente esto se segmenta por ejemplo, grupos de pacientes con sospecha de alguna patología particular, un síndrome HELP, alguna situación particular, esto ya empieza a no ser rutinario, ¿sí? Ya es muy segmentado y ya eventualmente pues estaríamos hablando de un protocolo que tendría alguna razón de ser. Ahora, uno no descarta que algunas situaciones de estas también deban implicar el qué hacer como respuesta a, ¿sí? Sobre todo si se establecen como reglas tan claras. Es decir, ¿a qué me refiero? Cuando se empiezan a hacer paraclínicos en grupos grandes y paraclínicos, digamos, entre comillas, de rutinas en ciertos grupos especiales, los falsos positivos existen. ¿Sí? Entonces, cualquier protocolo, claro, eso lo puede establecer y puede tener algún tipo de consideraciones, pero ¿y qué vamos a hacer para minimizar el riesgo de un falso positivo? Por ejemplo, un falso positivo de un paraclínico de estos puede llevar a que la paciente tenga que dársele anestesia general y no la requiere, sabiendo pues las implicaciones que esto tiene. Eh, es decir, realmente cuando uno establece un protocolo de esos debería pensar y cubrir todos estos escenarios o hacer un segundo paraclínico, pero acá es donde el tema se empieza a complicar porque empieza uno a subirle y a subirle la cantidad de uso de recursos y prolongar el tiempo para para llegar finalmente al procedimiento quirúrgico que se necesita. Eh, entonces pensaría, ya, la respuesta corta es generalizado. Yo la verdad, pues no soy experto en anestesia obstétrica, pero yo personalmente con lo que veo, no veo un sustento de eso. Y si llegara a existir, debería cubrirse todos los posibles escenarios, incluso de los falsos positivos, que son razonables y pueden generar riesgo para los pacientes, tendrían que manejarse muy bien. Y ahí es donde uno empieza a pensar, venga, estos temas sí generan, los excesos sí podrían eventualmente generar algún tipo de consecuencia médico-legal. Entonces, nada, grupos puntuales, sí, segmentos dentro de ese grupo, eventualmente sí. Algunas patologías sospechosas, también, pero todas posiblemente no sea una buena idea. Ok, de acuerdo. Tenemos aquí una última pregunta. Si existe algún tiempo mínimo, plazo mínimo en el que se deba firmar un consentimiento informado. O sea, esto en el contexto del paciente que llega a cirugía y no firmó el consentimiento informado, me imagino que hay el ingreso y entonces se requiere firmar antes del procedimiento. Pues en esto sí hemos escuchado que el paciente a veces dice que se firmó bajo presión o con el apuro que genera el momento. Usted, pues,
en su experiencia, recomienda algún tiempo especial para la firma de consentimiento informado? Por lo menos que yo conozca algo formal sobre el tema, no lo hay. Podría uno empezar a hacer como alguna extrapolación. Por ejemplo, la guía de la ASA de 2012 habla de una ventana, claro que lo habla para los paraclínicos realmente, y es alrededor de 6 meses, siempre y cuando no haya habido un cambio clínico considerable. Y quizás se puede aplicar esta misma eh, lógica para el consentimiento informado. Ahora, yo me permito hacer como un análisis. Uno dice, venga, si un paciente lleva más de 6 meses con el consentimiento informado y a mí como clínico esto me genera algún tipo de inquietud, yo le hago firmar uno nuevo, pero eso no desaparece el previo. Y claramente eso muestra que hay una continuidad en el tema. ¿Sí? Es decir, esa hoja previa de hace 6 meses, así para mí no sea suficiente, no debería desaparecer. Porque claro, la contracara es que si esa primera hoja desaparece, sí, eventualmente alguien podría decir es que fue coaccionado, fue en último momento, el paciente estaba en un momento de estrés y no era consciente de los riesgos que se los dijeron. Me dice, sí, pero espere un segundo, esto fue un segundo ejercicio de un primer ejercicio que está aquí también. Entonces, yo creo que es muy de cada caso. Y yo creo que como todo en la vida, hay tres escenarios. Donde uno está seguro que no se requiere, pues ahí no hay problema. Donde está seguro que se requiere volverlo a hacer, pues ahí lo hace. Y donde tiene dudas, y cuando tiene dudas, pues es mejor que lo haga. Es como yo lo haría, pero sin desaparecer el ejercicio inicial del consentimiento informado. Eso sí, absolutamente claro. De hecho, personalmente yo me pondría en la tarea de casi tratar de garantizar que estuvieran juntos esas dos hojas. Muy bien. Una última pregunta, doctor Rincón, agradeciendo su participación. ¿Recomienda usted alguna escala o modelo de predicción de riesgo para incorporarla de rutina en las valoraciones preanestésicas? Sí, y afortunadamente no las recomiendo yo. Están en guías, guía europea de valoración preanestésica, guía de valoración cardíaca para cirugía no cardíaca también europea, eh, y guías de la AJA. Por lo menos tres que no admiten en estos momentos mucha discusión. La escala, el índice revisado cardíaco, la escala de Lee, la escala de Gupta, que también está pues destinada al tema de cirugía de riesgo cardíaco para cirugía no cardíaca, y la escala SORT, SORT, para predicción de mortalidad a 30 días. Esas tres son escalas muy bien validadas, ya pasaron la prueba del tiempo, son muy útiles, son escalas transparentes y es un tema que se evalúa ahorita y se pondera muy bien. Desafortunadamente, el NSQIP del Colegio Americano de Cirujanos ha entrado un poquito como en un cierto grado de desprestigio porque los únicos que conocen el modelo matemático es el Colegio Americano de Cirujanos. Eso no está publicado en ninguna parte, nadie sabe cómo se logra el cálculo, aunque los resultados son muy buenos. Pero estas tres escalas yo creo que en estos momentos son altamente deseables y quizá en unos cuantos años de pronto aumentan su jerarquía a casi obligatorias. Y obviamente pues con las discusiones de que si lo son o no lo son, pero pues el ASA, que definitivamente pues no puede faltar, es una escala muy sencilla, pero es una escala de riesgo. Y el ENCEPOD, que no está no muy difundido, pero pues que nos habla sobre la oportunidad quirúrgica, pero pues esas dos subescalas, llamémoslo, están incluidas dentro del SORT, de tal manera pues que si hablamos de escalas multivariables, esas tres, Gupta, Lee y SORT,
serían las recomendadas desde las guías. Muy bien, entonces damos por terminada nuestra reunión del día de hoy. Muchas gracias al doctor David Rincón por su magnífica presentación y muchas gracias a todos los colegas que estuvieron conectados y muy atentos a la presentación. Esperamos vernos y oírnos prontamente con actividades que el Comité Académico de la Sociedad Santandereana de Anestesiología realizará en próximas convocatorias. A todos una muy buena noche y de nuevo muchas gracias y espero que hayan diligenciado la encuesta. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.